que se puede reparar. Podemos tener, por ejemplo, fractura ósea de huesos planos, de huesos largos, huesos cortos, huesos medianos, etcétera, ¿cierto? Pero siempre el hueso tiene la capacidad de reparación, incluso independiente de la edad del individuo, ¿ya? No así, por ejemplo, el tejido muscular, no así el tejido nervioso, no así el tejido conectivo, para poder llegar a constituirse una reparación como si fuese exactamente igual a como era antes de la lesión. En una cirugía, por ejemplo, usted corta una masa muscular esquelética, la reparación de esa sección va a ser en base a tejido conectivo, no en base a la renovación de células musculares. En las neuronas, hoy día se habla, ¿cierto?, que parte del sistema nervioso periférico, cuando se secciona un axón o no, una fibra nerviosa, el axón más, el axón más vaina de mielina que forma la fibra nerviosa, se supone que en el tejido nervioso puede haber una reconectividad y por ello la rehabilitación física es tan importante, pero no así en el sistema nervioso central, no ocurre la misma capacidad reparativa. En cambio, el cartílago y el hueso sí se puede reparar a cualquier edad. La reparación viene acompañada de una remodelación. Y esa remodelación le deja el hueso o el cartílago exactamente igual o mejor a como fue cuando se formó ese hueso en particular. ¿Ya? Entonces ahora vamos a compartir, ya son las 42, la clase de hueso. Ahí está. ¿Se puede ver? Sí se ve. Sí Ya, se ve, profe. ya, gracias. Entonces, el, eh, mm, esta imagen corresponde a fotografías de la momia del Cerro del Plomo. Lo que pasa es que en la momia del Cerro del Plomo yo hice una serie de investigaciones y eso resultó un trabajo cultural muy bonito, y los insto a ustedes a que busquen en plataformas online, ¿cierto? La momia del Cerro del Plomo, para estar un poquito informado, dado que esa momia es ícono, digamos, de nuestra cultura inca. Ujú. Entonces, aquí. Vimos la estructura muscular, ¿cierto? Y ahora vamos a ver los huesos. Hoy día ustedes como futuros médicos deben saber que tienen acceso desde el origen de los rayos X, es decir, la rengenología de Röntgen, ¿cierto? Se han estudiado cada uno de los puntos y partes del cuerpo a través de la emisión de rayos X sobre una placa de sales de plata. Entonces, entre el rayo y las sales de plata se encuentra el cuerpo. Entonces se pasan los rayos sobre el cuerpo y de acuerdo al ataque, a la oposición que hagan las diferentes densidades del cuerpo a los rayos X, algunas radiaciones van a pasar en distinta intensidad. Y esas distintas intensidades van a reaccionar sobre las sales de plata que hay en la placa de la radiografía. Y ahí luego se revela como si fuera una foto y se va a generar una imagen. Una imagen de tonalidades de grises, ¿ya? Hoy en día todo eso se transforma en un proceso informático, ¿cierto? Y una radiografía que se tomaba, en tomar una radiografía era una hora, en revelar una radiografía eran 4 horas, o sea, en un hospital era una unidad entera dedicada por semanas a este tipo de cosas. En cambio, hoy día, ¿cierto? La tecnología me permite, me toma la radiografía y al instante el médico tiene los resultados en su computador. Bien, entonces se fijan, hay huesos de distintos tipos que seguramente ya los han visto en anatomía, ¿cierto? Y aquí decirles, miren, hay huesos largos en donde ustedes se tienen que fijar de que esa parte clarita, iluminada que hay en la periferia forma parte del hueso compacto. Y la parte gris que se encuentra en el centro es el hueso laminillar. Esto es los huesos largos, pero sin embargo, tenemos aquí en la cabeza los huesos planos que tienen diploe. Y eso lo vieron en anatomía. Entonces, eh, el sistema nervioso, cuando se construye en el embrión, tiene que ser protegido muy temprano durante el desarrollo, es decir, día 21 tienen que empezar a aparecer ya las primeras formas de todo lo que es
la bóveda del cráneo, la bóveda del cráneo, no así la base del cráneo. Entonces, al construirse el hueso en lo que es la bóveda del cráneo, ¿cierto? El tejido mesenquimático se transforma directamente en células osteoprogenitoras o células madres capaces de generar la matriz que va a construir la matriz ósea. En cambio, en estos huesos largos, que están, por ejemplo, en las extremidades aquí, el ejemplo es el fémur, fíjense, tienen que formar ese hueso, hueso laminillar y hueso compacto, ¿ya? Bien, entonces, a través del esqueleto, a nosotros, junto con el tejido muscular o los músculos asociados al esqueleto, nos permiten generar figuras corporales. Y cada una de las figuras corporales forman parte de nuestro quehacer y de nuestro lenguaje. Como vimos en la clase anterior, en el cartílago, ¿cierto? Hay técnicas que me permiten transparentar los huesos, los tejidos blandos de un embrión, ¿cierto? Y luego colorear lo que es el colágeno 1 y el colágeno 2. Entonces aquí todo lo que es rojo es colágeno 1 y todo lo que es azul es colágeno 2. O sea, colágeno 1 es hueso y colágeno 2 es cartílago. Ya vimos la semana pasada que el cartílago tiene colágeno tipo 2. En cambio, el hueso, cuando se empieza a constituir, el elemento fibrilar que organiza y forma el hueso es el colágeno tipo 1. Bien, entonces, si se fijan, este hueso largo, digamos que sería el húmero, ¿ya? Tiene azul y rojo y azul, o sea, tiene una diáfisis, una metáfisis y una epífisis, ¿ya? Entonces, aquí como que este hueso, como que hay una mezcla entre cartílago y hueso, ¿ya? Vamos entonces a la cabeza. Miren la cabeza. ¿Se fijan? Es como que es todo rojito, todo rojito. El resto es tejido conectivo, membranas. Entonces, en este todo rojito no hay cartílago, ¿se fijan? Por lo tanto, aquí el tejido mesenquimático se transforma directamente a células osteoprogenitoras, capaces de formar hueso. Y eso se llama osificación directa u osificación membranosa. En cambio, para una extremidad que tiene cartílago, significa que primero se formó un modelo cartilaginoso y después ese modelo cartilaginoso fue destruido desde el centro del hueso largo, fue destruido el cartílago y las células osteoprogenitoras o células madres se diferencian hacia células capaces de formar hueso y van a formar aquí, hacia arriba y hacia abajo, un proceso, una fábrica de hueso y se van a ir reemplazando a lo que es el cartílago. ¿Ya? Y de esa manera entonces ocurre la osificación de modo diferente cuando es un hueso plano de la bóveda craneana con osificación directa o un hueso largo, por ejemplo, o un cuerpo vertebral, etcétera, en donde necesita un modelo cartilaginoso previo para poder crecer y durante el proceso de progreso del crecimiento se va produciendo la osificación. La osificación del hueso, ya sea plano o compacto, o este que forma que permite, digamos, que necesita una matriz previa de cartílago, cuando se forma el hueso, el colágeno 1, el colágeno 1 tiene que estar, aquí está el colágeno 1, tiene que ser capaz de asociarse a sales de fósforo calcio, fosfatos de calcio. Este fosfato de calcio va a formar lo que se llama la hidroxiapatita. Y esta hidroxiapatita va a interactuar con el colágeno tipo 1. De esa manera, el tropocolágeno. ¿Ya? Y así se va a formar la matriz ósea. Y esta matriz ósea es prácticamente ¿cómo se dice? Indestructible. ¿Ya? Entonces, cuando usted analiza, por ejemplo, el hueso de una mujer adulta para ver si hay osteoporosis, va a analizar a la radiografía o al examen específico de hueso esta estructura. ¿Ya? Cuando se reduce la delgadez de estas trabéculas óseas, vamos a tener una osteoporosis. Cuando se produce la ruptura de estas trabéculas óseas, vamos a tener nosotros una osteopenia. ¿Ya? Son diagnósticos distintos y tienen tratamientos distintos.
y se presenta también a edades diferentes. ¿Ya? Entonces, perdón, aquí. Aquí está la hidroxiapatita, ¿cierto? En donde cada pelotita está una formando el fósforo, el radical hidroxilo, el calcio catiónico y el oxígeno. Y el oxígeno sale de fosfato de calcio, ¿cierto? De más está decir, mientras que cuando a ver, cómo lo explico? Cuando el calcio entra a los huesos, eso depende de una hormona que se llama calcitonina, ¿ya? Pero en tejido conectivo vimos de que hay una célula que come calcio, ¿cierto? Multinucleada, que era el osteoclasto. ¿Se acuerdan de esa? Entonces, ese osteoclasto, para que el cuerpo meta el calcio a los huesos, ¿cierto? La verdad que en el fondo no es que lo meta, sino que evita la destrucción ósea, evita la destrucción del hueso. Por lo tanto, la calcitonina inhibe, su acción es inhibir la acción destructora de la matriz ósea del osteoclasto. ¿Ya? Entonces así el, se forma más hueso y no se remodela. Por lo tanto, el endocrinólogo dice, está desapareciendo el calcio de circulación, por lo tanto, se está formando hueso. En cambio, cuando yo necesito aumentar el calcio en circulación, siempre es el calcio iónico más 2. Tengo que sacar calcio de el hueso, ¿ya? Entonces tengo que activar la función macrofágica del osteoclasto. Y para eso hay una hormona que se llama paratormona. ¿Se fija? Y están aquí, tiroides y paratiroides. Ya lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, con esas dos Profe, hormonas, disculpe, diga, ¿para qué era la paratormona? la paratormona, cuando baja el calcio en la sangre, ¿cierto? Yo necesito aumentarlo. Y la única manera es ir a los huesos a buscarlo. Y la única manera de sacarlo de los huesos es raspando. O sea, esa función de los macrófagos del hueso, que se llaman osteoclastos. Ellos comen hueso para poder remodelar, y el comer hueso significa degradar el colágeno 1 y dejar sueltos los sales de fosfato cálcico. Y ahí ese fosfato cálcico se va a la sangre y aumenta el fosfato y aumenta el calcio en la circulación. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Ya, ok. Entonces, déjenme borrar aquí. Así se produce entonces la remodelación del hueso por la presencia y activación de los osteoclastos, y ya sea el predominio de la calcitonina o de la paratormona. Y eso es actividad médica. Se fija, el tropocolágeno con la triple hélice se organiza de esta manera. Aquí, 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 aquí. Y la hidroxiapatita con la fosfato de calcio de esta otra manera acá. Y en conjunto forman la matriz ósea calcificada. Y esa matriz ósea calcificada, usted ya sabe que tiene cierta densidad a los rayos X. Entonces, después, cuando uno mira y mira y mira y mira radiografías, se acostumbra a cuándo es una densidad normal, tanto en la intensidad del tono de gris como del ancho y del largo de la lámina, que sería la parte que correspondería al hueso. ¿Ya? Eso es la matriz ósea calcificada, y los cristales de hidroxiapatita los tenemos acá abajo. Entonces, jóvenes, veamos cómo se produce esto. Tenemos, fíjense, en la bóveda craneana, o sea, la bóveda del cráneo. Ustedes recordarán de que el tubo neural cuando va desde abajo hacia cefálico, se curva y se ensancha, ¿cierto? Se ensancha. ¿Por qué? Porque hacia arriba va a formar las vesículas encefálicas y hacia abajo la médula espinal. Pero cuando va hacia arriba y se forma la vesiculización del tubo anterior del tubo neural, vamos a estar en el día 18, 19, 20, o sea, extremadamente temprano. Se tiene que formar una protección ósea, una protección ósea
en la encefalización del tubo neural, separado, por supuesto, por las membranas del sistema nervioso, que son las meninges. Entonces, sobre las meninges está el tejido conectivo, ¿cierto?, que se expande para formar la bóveda del cráneo que está aquí. Y esa bóveda del cráneo se forma por puntos. Un punto de osificación aquí, otro punto aquí, otro punto aquí. En el dibujo está un punto de osificación aquí que se expande en todas las direcciones. ¿Se fija? Y otro punto de osificación aquí, que se expande en todas las direcciones. ¿Se fija? Luego, ahí hay matriz ósea en calcificación, cuando el tejido mesenquimático se va a transformar directamente en células diferenciadas, ¿cierto? Capaces de generar una matriz ósea de hidroxiapatita con colágeno 1. Entonces, entre un punto de osificación y otro punto de osificación hay una distancia, y esta distancia es membranosa, es tejido conectivo. Entonces tenemos aquí la primera articulación en lo que es este hueso y este otro hueso plano. Se forma aquí este segmento que se une en base a tejido conectivo. Y ese tipo de articulación se llama sindesmosis, o sea, articulación en base a la presencia de tejido conectivo entre las piezas óseas que participan de esa articulación. Y esa articulación permanece membranosa hasta muy posterior después del nacimiento, de modo que si esta es la cabeza del feto, cuando nace, pasa por el canal del parto, por las membranas y las placas óseas, en la cabeza puede hacer esto. Miren mis manos, por favor, puede hacer eso. Los huesos se pueden sobremontar y así reducir el tamaño de la cabeza, ¿cierto? Sin que afecte la integridad del tejido nervioso del encéfalo, y se reduce el volumen que pasa a través del conducto del parto y así se puede parir con facilidad, ¿ya? Y después que nace, eso tiene que volver a extenderse y a separarse. Son las famosas fontanelas, fontanelas. Entonces, la articulación que hay entre estos huesos planos, cuando es tejido conectivo, se llama sindesmosis. Cuando se es adulto, ya viejito, 32 años, esa parte del tejido conectivo se calcifica y se llama y se transforma en una sinostosis. Sindesmosis, sin significa, ¿qué significa la palabra, el prefijo sin? ¿Alguien sabe? No. Sin significa unión. Sin desmosis, unión por conectivo. Sin ostosis, unión por hueso. Entonces, en el adulto, este tejido conectivo se osifica, como está ahí. ¿Se fija? Y ahí está la fontanela, ya desapareció, y está unido, las dos placas óseas están unidas por hueso. El tejido conectivo que había entre ellos se osificó. Por lo tanto, tenemos una sin ostosis. Si fuera una especie de intermedio, tendríamos una articulación de tipo cartilaginoso y sería una sincondrosis. Sinostosis, sincondrosis, o sea, sindesmosis, sincondrosis, sinostosis, ¿ya? Y la sindesmosis es propia de los huesos planos de la bóveda del cráneo. Entonces, en este sentido, está la célula madre, fíjense, esta célula madre migra donde tiene que formar el hueso, ¿ya? Y empieza a formar en un lugar matriz ósea, matriz ósea, matriz ósea. Y esa matriz ósea es la hidroxiapatita con colágeno tipo 1. La hidroxiapatita con colágeno tipo 1. Entonces, ahí la célula está aquí. Está ahí con su núcleo. ¿Se fija? Esta estructura de hidroxiapatita y colágeno 1 es extremadamente rígida. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. La célula osteoprogenitora está aquí, ¿ya? Formó su matriz calcificada de hidroxiapatita y colágeno tipo 1. Pero fíjense que es una casa rígida. Y esa célula, si hace una casa rígida, quiero decir, sin ventanas, sin puertas, sin rendija, sin ventilación, sin nada, esas células tendrían que morir porque no va a recibir más oxígeno, ni nutrientes, ni cosas por el estilo.
¿ya? Pero resulta que esto está todo programado. Esto está todo programado porque esa célula, a ver si se ve bien, no, no se ve mucho, el azul. Esta célula, para poder sobrevivir, sabe que hay otras células mesenquimáticas acá que van a hacer lo mismo que ella. Entonces, antes que se cierre la matriz ósea entre ellas, esta célula emite prolongaciones citoplasmáticas y se conecta con la otra célula. Y la otra célula hace lo mismo. Estas estructuras se llaman canalículos citoplasmáticos. Canalículo citoplasmático. Y así con esa y así con la otra. ¿Ya? Y la otra hace lo mismo. O sea, hacen conexiones citoplasmáticas entre los depósitos de matriz ósea calcificada con la hidroxiapatita y colágeno tipo 1. ¿Se fija? Entonces, y aquí va otra célula y otra célula y otra célula. Y eso hace que la primera empiece a expandirse para crecer en grosor, pero también puede crecer en longitud. De modo que en la cabeza crece, crece, crece en todos los sentidos hasta que un hueso se junta con el otro. Y con la edad, más o menos, al nacimiento tenemos la sinostosis, pero a los 32 años de edad tenemos, perdón, al nacimiento tenemos la sindesmosis. En cambio, a los 32 años tenemos la sinostosis, o sea, las uniones ya calcificadas. Este tipo de osificación en donde las células, ¿cierto?, se encierran en una matriz, siendo osteoblastos o células osteoprogenitoras o células capaces de generar matriz ósea, ¿cierto? Son células que pueden experimentar mitosis, como aquí, todo este segmento. Pero una vez que se construye la casa, ya esta célula no puede hacer mitosis. Entonces se transforma en un osteocito. Se transforma en un osteocito. Aquí sí perdemos la capacidad de mitosis, por lo tanto se termina la terminología de blasto, osteoblasto. Anteriormente tenemos aquí nosotros una cadena de osteoblastos o células osteoprogenitoras. ¿Por qué? Porque pueden entrar en mitosis. Pero una vez que se hace la matriz ósea alrededor con los canalículos de conexión, pasan a ser osteocitos. Y esos osteocitos ya pierden la capacidad de entrar en mitosis, ¿ya? Estas espinitas que se van formando acá, que están aquí, algunos le llaman espículas, otros le llaman tablas o trabéculas, ¿ya? Es variable, dependiendo del libro que estén leyendo, pero yo prefiero que comprendan el proceso y ahí van a poder distinguir el libro que van, cualquier libro que lean sobre la histología del hueso, ¿ya? Entonces, al nacimiento nosotros tenemos que esta osificación eh, directa del tejido mesenquimático a tejido óseo se llama justamente osificación directa, osificación primaria, osificación membranosa, ¿ya? Porque empieza en las membranas de la envoltura de la encefalización del tubo neural, ¿ya? Y por fuera de la trabécula ósea, hay tejido mesenquimático, osteoblastos, células osteoprogenitoras, y gran cantidad de vasos sanguíneos. Preguntas sobre esto, una realidad de ello lo tenemos aquí. Se fijan en los puntos de osificación de la bóveda del cráneo. Lo rojo es el colágeno y la hidroxiapatita. Las células aquí son las células madres o células osteoprogenitoras. Y aquí tenemos células que están como osteocitos, con una osteocito, con una laguna y una cápsula, ¿cierto? Pero aquí la cápsula es matriz ósea calcificada, por lo tanto no se habla de cápsula, ni matriz territorial, ni matriz interterritorial. Lo que sí se habla aquí es que las células generan conexiones citoplasmáticas entre ellas y se forman los canalículos membranosos. Aquí, estas células, obviamente, acá tenemos vasos sanguíneos y alrededor de los vasos sanguíneos se organizan estas trabéculas. Pero estos vasos sanguíneos no están dentro de la trabécula. Así es la osificación membranosa u osificación primaria, en donde el tejido mesenquimático se transforma o diferencia directamente en tejido osteoprogenitor. Y como esto hay que remodelar, generalmente aquí llegan
gran cantidad de macrófagos se fusionan y forman el osteoclasto. En el adulto, en mí, por ejemplo, en ustedes, permanece sobre todo lo que es la maxila y la mandíbula, que tienen una osificación directa, al igual que el cráneo, osificación membranosa. Y ahí es posible encontrar, ver y analizar gran cantidad de macrófagos. Aquí están los macrófagos, fíjense la cantidad de núcleos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 células se fusionaron aquí para formar un solo citoplasma. Y un solo citoplasma se va a comer el hueso que está aquí. Aquí están los huesos de la maxila, miren, aquí está la maxila formándose, y aquí está formándose el hueso, que aquí la hidroxiapatita con el colágeno 1 están pintados con azul de alcián y se ven de color azul. Ahí está la laguna con el osteocito, ¿se fija? Y aquí la parte de la maxila fusionada. Aquí está las células mesenquimáticas, vasos sanguíneos, tejido mesenquimático. Aquí está la célula mesenquimática ya diferenciada en células capaces de generar matriz ósea, o sea, osteoblasto. Estos osteoblastos empezaron desde antes y aquí tenemos el osteocito con su laguna y su matriz ósea calcificada. Aquí deberían verse los canalículos, ¿ya? Entonces, toda esta trabécula se organiza alrededor de los vasos sanguíneos, formando lo que es la médula ósea. La médula ósea. Ujú. Y esta médula ósea va a ser capaz de generar las células que componen las células sanguíneas posteriormente. En cambio, jóvenes, ¿hay alguna pregunta sobre la osificación primaria o membranosa? ¿Cómo se formaban los osteoclastos? Los osteoclastos son, los osteoclastos aquí son macrófagos, de acuerdo que son monocitos, lo mismo en conectivo. Los monocitos van circulando, dicen, ah, mira, en la ruta tanto se está formando hueso, hay que ir a remodelar. Viajan para allá, se juntan, hacen una gran fusión, ¿cierto?, de muchas células y forman un gran citoplasma para interactuar con grandes superficies. Y así remodelan el hueso. Y eso se llaman osteoclastos o macrófagos del hueso. ¿Ya? Profe, disculpe, a mí no me quedó muy clara la osificación membranosa. Aquí. Aquí hay tejido mesenquimático, ¿ya? Tejido embrionario, ¿ya? Entonces, donde se va a formar hueso, esas células, cuando llegan a ese lugar, por reconocimiento genético, momento, espacio y concentración, con todos esos factores a su favor, ahí la célula empieza a sintetizar colágeno tipo 4, ¿cierto? Los vasos sanguíneos le traen fosfato de calcio. Se unen esos componentes y forman la hidroxiapatita con el colágeno y forman estas trabéculas óseas, ¿ya? Entonces, en esa circunstancia, estas células mesenquimáticas, ¿cierto?, forman su matriz ósea, ¿ya? Y se encierran, se aíslan, ¿cierto?, en una estructura que es una pieza que no tiene ventanas ni puertas, ni ventilación, ni nada. Entonces, ni nada. Entonces, para poder resolver eso, ellos dejan aquí canalículos para acá, y la célula osteoblástica también hace lo mismo con ella. Esa estructura, canalículo membranoso. Y así, esa cápsula o esa laguna se mantiene conectada con las otras células, ¿ya? Y esa diferenciación directa en células mesenquimáticas a células encerradas en su casa, en su cápsula, en su laguna, es la osificación directa. Ahí sí, Sí, profe, dice, muchas gracias. ya. Ahora, Profe, yo tengo la última. ya, dígame. ¿Las células estas que se encierran es en las trabéculas que forman? Al interior, correcto. Ellas forman la trabécula, ¿ya? Aquí. Ya, gracias. La matriz que ellas hacen, forman la matriz,
la trabécula en crecimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando el hueso es largo? ¿Qué pasa cuando el hueso es largo? ¿Han comido ustedes cazuela de osobuco? ¿Cómo no? Una cazuela tan rica. Ya, Sí, bueno. profe. Mire entonces, el hueso compacto está aquí. Este es el hueso compacto. ¿Ya? Todo esto es hueso compacto. ¿Ya? Todo eso es hueso compacto. Y en cambio el hueso que hay acá, lo va a pintar, es todo rojo, pero lo va a pintar de otro color nomás. ¿Ya? Todo esto aquí es hueso laminillar. Lo mismo, igual que la trabécula que estábamos viendo en la osificación directa. ¿Ya? Como trabéculas óseas. Y al centro hay tejido blando, como la médula ósea, que es, la médula ósea es el tejido hematopoyético. Desde ahí se van a formar todas las células que circulan por la sangre, glóbulos rojos y leucocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, ¿ya? Entonces, la idea ahora es mostrarle cómo se construye esta osificación. ¿Cómo se construye? Es cortito, así que no se preocupen, ¿ya? ¿Cómo se construyen este hueso? Como es hueso compacto. Este hueso compacto viene del inglés, compact bone. Compact bone. No es de denso, ¿no? Sino que compact. ¿Por qué le hago la diferencia? Porque algunos libros de histología que son traducidos al tejido conectivo denso, regular de hacer paralelo, como fue el tendón, le llaman tejido conectivo compacto, ¿ya? Y la palabra compacto no cabe en el tejido conectivo, pero sí cabe en el hueso. Entonces, fíjense cómo ocurre, ¿ya? Esta imagen está tratando de mostrar cómo se forman los cristales de hidroxiapatita con la molécula de colágeno, ¿ya? Entonces, aquí afuera tenemos el hueso compacto y hacia el interior tenemos el hueso laminillar, ¿ya? Mezclado con la médula ósea, que es el tejido hematopoyético. Ya. Bien, fíjense, esto es re bonito, ¿eh? Es re bonito. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. En la formación de mi húmero o de mi fémur ocurre lo siguiente. Se forma en primer lugar una tabla de cartílago hialino, ¿ya? Se forma primero un modelo previo del húmero, un modelo previo del fémur, ¿ya? También está en los cuerpos vertebrales y los otros huesos, pero es para explicar. Entonces tenemos el modelo previo de cartílago, o sea, todo lo que veíamos nosotros, todo lo que veíamos aquí, miren, todo lo que veíamos aquí, en un principio estos huesos largos, húmero, por ejemplo, era todo cartílago, pero más o menos a la cuarta semana de desarrollo del embrión ya comienza a aparecer el colágeno 1 con la hidroxiapatita, ¿ya? O sea, la osificación. ¿Y cómo es eso? De la siguiente manera. En principio tenemos nosotros aquí el cartílago hialino propiamente tal. Entonces, fíjense que mientras esto es un embrión, se está formando gran cantidad de vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos se acercan hacia el cartílago. La gracia de estos vasos sanguíneos en el embrión es que esos vasos sanguíneos tienen, lo va a pintar de este color, van en la parte de afuera gran cantidad de células madres, gran cantidad de células madres periarteriales, gran cantidad de células madres periarteriales. ¿Ya? Muchas, muchas. Y esas células madre van a disposición a formar lo que haga falta, a formar lo que haga falta. Entonces, esta arteria, al llegar al cartílago, ¿cierto? Se ramifica y hay ramificaciones que van hacia arriba y otras ramificaciones que van hacia abajo.
Pero entonces, en esas ramificaciones, también se le ramifican, se distribuyen en la periferia, parte externa de estas arterias, ¿ya? Las células madres, ¿ya? Entonces, estas células madres van a hacer la mineralización del colágeno 1 para formar hidroxiapatita con colágeno y el hueso compacto. Y el hueso compacto, ¿ya? Ya vamos a ver cómo lo hacen. En cambio, esta arteria que viene con toda esta intención ingresa al interior del cartílago. Ingresa al interior del cartílago, por supuesto con las células madre, ¿cierto? Y cuando está en pleno centro, esta se ramifica hacia arriba y se ramifica hacia abajo. Por supuesto, cada una con las células madre. Entonces, aquí tenemos nosotros entonces un punto primario de osificación. Primario de osificación. ¿Se fija? En la diáfisis o espesor central del hueso llegan la arteria, se ramifican en la periferia y se ingresan al cartílago y en el centro del cartílago comienzan a ramificarse hacia arriba primero e inmediatamente hacia abajo, con las células madres que corresponden. Entonces, aquí en la parte de afuera, estos vasos sanguíneos y células madres van a formar el hueso compacto. Y en la parte interna van a formar aquí el hueso trabecular. El hueso trabecular, ¿ya? Entonces, jóvenes, de esta misma arteria, de modo secundario, viene otra arteria. Por favor, siempre aquí cuando yo hable de arteria, significa que en la periferia van células madres, ¿ya? Entonces viene aquí la otra ramificación de la arteria y entra por la porción superior, ¿ya? Y aquí hace ramificaciones hacia abajo, pero no hacia arriba. Y aquí hace ramificaciones radiales, ¿ya? Paralelamente a esto, también hay otra arteria que va hacia abajo y hace lo mismo. Se ramifica para allá y entra al cartílago, ¿ya? Y también se ramifica de modo radial, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso de modo radial? Significa que aquí queda cartílago hialino. Osificación, osificación, osificación. Entonces, como es cartílago, quedan estos restos de cartílago. Y acá está el otro hueso correspondiente, como la tibia y la tibia del peroneo, el radio del cúbito, ¿cierto? Donde está ocurriendo la misma. Entonces aquí sigue quedando el resto de cartílago. Por lo tanto, en este hueso largo tenemos el punto primario de osificación, que es el centro de la diáfisis. El punto de arriba es el punto secundario de osificación. ¿Ya? Puntos secundarios de osificación, ¿ya? Entonces, coincide el punto primario en la diáfisis y los puntos secundarios en la epífisis. Y entre la diáfisis y la epífisis, por lo tanto, tenemos aquí nosotros el cartílago de crecimiento. Hola, ¿qué otro nombre recibe? Ya hicieron la anatomía. ¿Qué otro nombre recibe el cartílago de crecimiento? Lámina Juan, epifisaria. metáfisis, correcto, metáfisis. ¿Se fija? Y esto se inicia con un cartílago hialino, resta entonces el cartílago de articular, que va a articular con estas dos estructuras acá, ¿cierto? Tiene que ser el cartílago hialino, y por eso es que la osificación no avanza desde este punto hacia acá, porque acá permanece el cartílago, porque ese hueso tiene que crecer hasta el tamaño de lo que es el normal de longitud del hueso para la especie, ¿ya? Y aparecen las eh, metáfisis. ¿Preguntas al respecto? Por mi parte no, profe. Ya, veamos entonces cómo se forma el hueso compacto, ¿ya? Recuerden que aquí está el hueso, pero en la periferia del hueso hay tejidos conectivos, membranas que se están formando. Ah,
Ya es de color rojo. Ya, se supone que eso quedó listo entonces. ¿Se fijan? Aquí el punto de osificación primario estaría aquí. Entonces la primera formación estaría el hueso compacto ahí y el hueso trabecular estaría ahí, el cual avanza hacia allá. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía de que el cartílago como que detesta el oxígeno? Por lo tanto, el cartílago que está aquí, ya apenas siente la presencia del oxígeno, se destruye. Ya vamos a ver el mecanismo de cómo se autodestruye el cartílago para dar paso a que todo lo que es rojo aquí, el hueso avance. Entonces, el hueso avanza y el cartílago se retira. El hueso avanza y el cartílago se retira. Y por eso se llama cartílago de crecimiento. ¿Ya? Pero Profe, fíjense, diga. lo rojo del hueso. Lo rojo, esto es colágeno tipo 1 con hidroxiapatita. Aquí, se fija, hay una mezcla de cartílago con hueso. Aquí, en la osificación membranosa o al interior de la médula, el cartílago se tiene que destruir y quedan todos los elementos básicos de las proteínas, carbohidratos, minerales, azúcares, todas esas cosas. Y eso material de nutrición la ocupan las células osteoprogenitoras y van sintetizando colágeno 1 y mineralizando. Y eso se tiñe de color rojo. Se fija, todo lo rojo que hay aquí es hueso y lo azul son residuos de matriz cartilaginosa. ¿Ya? Bien, les voy a indicar cómo se va a formar eso. Entonces, si partimos del aquí, partimos nosotros del hueso de la metáfisis acá arriba, esa metáfisis, aquí está, no, aquí está, esta metáfisis, que en la figura estaría dada por esto. ¿Se fija? Entonces aquí, porque esta es la cartílago de crecimiento, esta es la epífisis, ¿ya? Con los vasos sanguíneos, arterias y venas, y el cartílago eh, de la articulación, cartílago articular. Fíjense las diferencias. Entonces, aquí, de la metáfisis, las células están tranquilitas en su fiesta. Están tranquilitas en el sentido de que ni siquiera perciben el olor a oxígeno. Pero de repente como que le vienen vaídos así de oxígeno y dicen, antes que me pille el oxígeno, me voy a hacer mitosis. Y hacen mitosis y forman grupos, ah, grupos isógenos axiles, como pilas de moneda. ¿Se fija? Entonces ahí estamos en la etapa de crecimiento. El cartílago que estaba aquí entró en mitosis y quedó acá. Creció 1 centímetro, por ejemplo. ¿Ya? Y así va creciendo. Entonces estas células que dijeron, mira, parece que hay un olor a osificación, a oxígeno. Entramos en mitosis se alejan las células, pero dejan algunas células cerquitas, más cerca de lo que potencialmente podría ser la avenida del oxígeno. ¿Ya? Entonces, en esa posición, aquí las células proliferan. ¿Ya? Y al proliferar, esa etapa de la osificación se llama hiperplasia. Hiperplasia celular en la osificación de la metáfisis significa aumento de número. ¿Ya? Entonces la célula dije, aumentamos el número. Perfecto. Se nos acerca el oxígeno. Entonces ahí la célula que aumentó el número dice, no, aquí es inminente. Aquí viene el oxígeno. ¿De qué manera puedo soportar ese oxígeno? Aumentando de tamaño. Aumentando de tamaño. Y las células comienzan a aumentar de tamaño. ¿Se fijan? Ya son más grandes estas con respecto a esas. ¿Ya? Son más grandes. Entonces dice, siendo más robusta, más grande, puedo enfrentar el oxígeno que viene. Y esa etapa se llama aumento de tamaño celular y recibe el nombre de hiperplasia. Perdón, hipertrofia.
La primera es la hiperplasia, aumento de número celular. Cuando aumenta el tamaño de la célula, tenemos la hipertrofia, ¿ya? Entonces, las células que generan la hipertrofia, dice ya, el oxígeno está aquí, ¿ya? El oxígeno está aquí. ¿Cómo me defiendo? Hago una casa hermética de calcio. Hago una casa hermética de calcio. Entonces viene la etapa de calcificación. Aquí está. Pero a esta célula, que tiene tan pocas habilidades de sobrevivencia, se le olvidó construir ventanas, puertas o canalículos. Entonces, toda su casa de cemento, toda su casa de calcio, no tiene apertura de dónde salir o entrar elementos nutritivos. Y esta entonces empieza a degenerarse. Degenerar significa que todas sus moléculas comienzan a entregarse al medio en unidades basales: aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, minerales, vitaminas. Es como si fuera una gran fuente de alimento. Gran fuente de alimento. Y desde el otro lado, ¿quiénes vienen? Aquí, estas células osteoprogenitoras, osteoprogenitoras, ¿cierto? Que van a ir, dice, mira, toda la fuente de nutrición que hay aquí por la destrucción del cartílago. Y empiezan a comer y a comer, y al comer tanto comienzan a secretar la matriz ósea. Y empiezan a formar el hueso hacia allá. Se fija, entonces ahí queda la metáfisis con la hiperplasia, hipertrofia, calcificación, regresión o degeneración y la zona de osificación. ¿Ya? Y de reabsorción de los residuos finales. Así se forma el hueso trabecular a partir de del cartílago, de la metáfisis. Fíjense entonces, nosotros aquí al otro lado tenemos aquí la articulación. Todo esto es articulación, ¿ya? Entonces, pero esto no es articulación. Aquí hay membranas que revisten el hueso. Entonces aquí está formándose un periósteo. Periósteo a partir del tejido conectivo. Y ese periósteo llega hasta aquí, hasta donde se inicia el cartílago articular. Y el cartílago articular no tiene este periósteo, ¿ya? Sino que aquí está el espacio articular que está lleno de líquido sinovial. Bien. Fíjense, aquí está lo mismo, tanto en la epífisis como en la diáfisis. En la epífisis, o sea, la superficie articular que está aquí, recuerden que esa región soporta todo el peso del desplazamiento. Cuando uno camina, cuando uno corre, cuando uno ejercicio, es atleta, etc., el impacto es aquí. Entonces, ese impacto, ¿cierto?, va a hacer que los condroblastos de este cartílago articular, ya que no tiene pericondrio, sean células planas, ¿ya? Y el colágeno se distribuye de esa manera, ¿ya? Pero de acuerdo a una serie de expresión de genes, regulación de genes, estas células también tienen osificación. Si ustedes se fijan acá, aquí, ¿se fijan? Ahí está el cartílago articular, porque todo era un cartílago. Punto secundario de osificación, por lo tanto hay cartílago hacia arriba. En esa posición, las células cartilaginosas, condroblastos que están ahí, con su condroplasto, laguna, etcétera, son planas. Están en reposo, pero ven que siente el oxígeno y ocurren las etapas de hipertrofia, hiperplasia, hipertrofia, calcificación y degeneración, de la misma manera. Y esto además está relacionado con la presión hidrostática, ¿cierto?, que genera el movimiento y la compresión. Aquí están las etapas: etapa de eje axile, por lo tanto, etapa de hiperplasia, hipertrofia, calcificación, degeneración, elementos basales, ¿cierto? Todo el cartílago destruido, y en rojito vienen aquí formándose las trabéculas óseas. ¿Se fija? Y el resto que está entre las trabéculas es médula ósea para formar hueso. Y en la periferia viene el hueso compacto. Y se fija, el hueso compacto llega hasta aquí. No incluye la superficie
articular. Aquí médula espinal, o sea, médula ósea con tejido hematopoyético, y aquí todo lo rojo es hueso en formación y todo lo azul es matriz cartilaginosa en destrucción, en destrucción. Aquí está, ¿cierto? De la metáfisis a la diáfisis y de la metáfisis hacia la epífisis. Aquí está grupo isógeno axiles en forma de pila de moneda, hiperplasia, hipertrofia, calcificación, degeneración y reabsorción y formación de hueso. Aquí están los registros tejido mesenquimático o gran cantidad de comida y empieza a formar hidroxiapatita con colágeno 1, comiéndose todas las materias primas que dejó el colágeno, el cartílago destruido. Así. Ahora, perfecto. ¿Cómo ahora se construye el hueso compacto? ¿Ya? Porque este es el hueso trabecular que está hacia el interior. Ahora, ¿cómo es el hueso compacto que está en la periferia? Mire, eso es muy bonito también. Ocurre eso de la siguiente manera. A ver, aquí lo voy a dibujar. Estoy dibujando esto. ¿Ya? Hay una arteria y alrededor de toda arteria o cercano a una arteria hay también una vena. ¿Ya? Y cuando hay un plexo arteriovenoso, por ahí cerca también hay un nervio. ¿Ya? Pero ¿qué le importa aquí al hueso? Al hueso aquí le importa que hay una arteria. ¿Y la arteria que lleva? Nutrientes. Entonces las células madres que están en la periferia, ¿cierto? De la arteria que se ramifica antes de entrar al cartílago, lo vimos, ¿cierto? Las células madres de esta arteria, ¿cierto? Todas viajan, dice, mira, ahí hay una arteria, nutriente, nutriente. Entonces llegan estas células, ¿cierto? Y se depositan alrededor de este paquete nervioso, alrededor de la arteria. ¿Ya? Entonces, alrededor de la arteria emiten prolongaciones. Y aquí hay células mesenquimáticas alrededor del vaso sanguíneo. ¿Se fijan? Entonces, pero fueron cientos células. Fueron cientos células. Y aquí tenemos 5. Entonces, las otras se ponen a una distancia regular, pero también rodeando porque es la fuente de nutrición. ¿Por qué es la fuente de nutrición? Porque estas células que llegaron primero formaron una estructura radial alrededor, incluso equidistante, alrededor del vaso sanguíneo. Y esas células emiten prolongaciones, canalículos, como lo veíamos delante, hacia las células del aro siguiente, de la segunda circunferencia, hacia afuera. ¿Se fija? Aquí. Y también las células de hacia afuera emiten, y eso se llaman canalículos, ¿ya? Y a través de esos canalículos membranosos van a construir el intercambio intercelular, pero estos ya son condrocitos, porque hicieron su matriz, ¿se fija? Mitosis no puede haber. Entonces, cada uno de estos puntos los estamos viendo aquí, 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 aquí. Estos canalículos los estamos viendo en estas rayitas finas que están acá. ¿Se fija? Y se formó una estructura radial alrededor de la estructura central del paquete vasculonervioso. 1, 2, 3. Se dice que podrían llegar a ver hasta 8 círculos, hasta 8 a 12 círculos, ¿ya? Y así esto va creciendo un círculo, 2 círculos. Digamos que llegamos entre 8 y 12 círculos, ¿ya? Todo eso es una unidad. Ajá. Esa unidad fue descrita por primera vez por el doctor Havers. Havers, con H. Havers. Havers. V. Havers. El doctor Havers, ¿ya? Entonces, a toda esta unidad, es decir, al paquete vasculonervioso, más toda la unidad, ¿cierto? Se le llamó unidad de Havers. También osteona, de hueso, osteona. Entonces, una osteona más otra osteona, ¿cierto?
se unen a través de osteocitos en su laguna intersticiales que no fueron capaces de integrarse allá ni integrarse acá. Pero el colágeno 1 lo comparten y así se mantienen, así unen las unidades formacionales, ¿ya? Entonces son lo que se llaman los elementos intersticiales, ¿ya? Aquí le llaman lamelas, ¿ya? Lamelas intersticiales, láminas en el fondo. Láminas circunferenciales que están formando la unidad. Pero fíjense, aquí lo mismo, aquí están los osteocitos y los canalículos. También hay una lámina circunferencial externa, ¿ya? Y también hay otra interna, porque aquí está el hueso laminillar. ¿Se da cuenta? Sistema laminillar interno, sistema laminillar externo y sistema laminillar intersticial. ¿Ya? Ahora, paralelo a esto, tenemos aquí que esto es un vaso sanguíneo, ¿ya? Y ese vaso sanguíneo se puede comunicar con otro vaso sanguíneo que esté aquí. Entonces aquí se forma un puente en base a vasos sanguíneos. Y aquí ocurre lo mismo, pero no completo. 3, 4 láminas circunferenciales. Y son las fuentes de comunicación entre dos vasos sanguíneos grandes. Y eso fue descrito por el doctor Folkman. El doctor Folkman. Folkman, ¿ya? Entonces, el doctor Folkman describió por primera vez la unión entre dos vasos sanguíneos, o sea, la unión entre dos osteonas, ¿ya? Y es esto. Ahí está la unión entre dos arterias de una osteona y la otra osteona, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí, si aquí está el hueso laminillar, aquí está el hueso compacto. Pero ¿qué hay aquí afuera? Tejido mesenquimático, tejido conectivo. Y ese tejido conectivo tiene colágeno tipo 1, si lo recuerdan. Y el hueso compacto, ¿qué colágeno tiene? Colágeno tipo 1. Entonces aquí se produce en el periósteo una comunicación a través del ingreso para allá y para acá del colágeno 1. Y eso fue descrito por primera vez por el doctor Charpey, con S. Charpey. 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 ¿Ya? Entonces, y así permite el periósteo que esté pegado al hueso compacto. Ahora, este periósteo tiene gran cantidad de inervación y vascularización. Por lo tanto, un corte, un golpe en el periósteo, duele. Aquí tenemos mayor aumento, fíjense, el osteocito, la Profe, laguna. Diga, ¿puede explicar de nuevo cómo se une el periósteo al hueso compacto? ya, aquí está el periósteo, ¿cierto? ¿Se acuerdan en el pericondrio que era tejido conectivo? Aquí también son membranas que están formadas alrededor por el tejido mesenquimático. Entonces estas células se transforman en células fibroblastos. Y estos fibroblastos van a dar secreción de colágeno. Y en este caso, como es tejido conectivo, es colágeno tipo 1. ¿Ya? Y ese colágeno tipo 1 coincide con el colágeno tipo 1 que está formando la hidroxiapatita asociada al colágeno 1 del hueso compacto. Entonces tienen continuidad. ¿Se fija? Es como si fuera una cinta continua. ¿Ya? Entonces el hueso compacto no es ajeno, estructuralmente hablando, al tejido conectivo del periósteo. ¿Ahí sí? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, estamos hablando, recuerden, del hueso compacto. Déjenme borrar esto aquí. Entonces, ahí tenemos entonces las fibras de Charpey. Tenemos la unidad de Havers, en la estructura vascular de Folkman y la fibra de Charpey. ¿Ya? Aquí está, se fijan, los vasos sanguíneos, arteria, vena, nervio, el endostio, células mesenquimáticas capaces de producir huesos, ¿cierto? Y aquí están los canalículos.
y se forman una unidad radial, un circular, otra y otra, que pueden ser hasta 8 a 12 en un hueso normal. Y en cada una de estas lagunas se encuentra el osteocito porque ya no puede entrar en mitosis porque esa matriz ósea es rígida, ¿ya? Entonces, ¿y quienes las une? Son las laminillas intersticiales. Aquí está, ¿cierto? Los canalículos. Sí, este es el osteocito, el núcleo del osteocito. Aquí están los canalículos para un lado y para el otro lado. Aquí están los osteocitos y los canalículos. ¿Se fijan? Estas son fotos nuestras. Ahí están los canalículos. O sea, es evidente. Aquí están las unidades de Havers. Aquí están las láminas intersticiales. Conducto de Havers, que es donde va la arteria, vena y nervio. Aquí, ese es un corte transversal. Ahí, un corte ahí. Y si es un corte así, lo vamos a ver ahí. ¿Se fijan? Aquí está el Folkman. Havers, la unidad osteona, otra osteona, comunicación entre dos vasos sanguíneos. Tenemos aquí el conducto de Havers. El hueso trabecular, ¿cierto? Como hueso plano o hueso trabecular. Se fijan que no tiene la misma organización estas laminillas de Havers. O sea, el hueso que forma trabéculas, que se forma por el premodelo cartilaginoso, ¿cierto? El hueso laminillar, eh, o el hueso plano de la bóveda craneana o de la maxila y mandíbula, no tienen esta formación de hueso compacto, sino que es hueso laminillar, por lo tanto están en permanente remodelación. Aquí está la formación del hueso desde el interior. Esta osificación, dado que se forma a partir de un modelo previo de cartílago, esto se llama una osificación secundaria, y como ocurre esta osificación desde el interior, se llama endocondral, desde el interior del cartílago. Ahí está, la misma etapa: hiperplasia, hipertrofia, calcificación, degeneración y osificación, que viene corriendo de allá para acá. Ahí están las mismas etapas: proliferación, grupo de axiles, calcificación, destrucción, etc. Destrucción absoluta, y aquí ya esto es cartílago y esto es hueso. Se fija, osificación neta. Osificación neta. Esto es cartílago destruido y esto es... ¿Se dan cuenta que es como una masacre? Bueno, es así en realidad. Ahí está. Ahí está el cartílago, la relación que hay entre el hueso y el tendón, ¿ya? Porque ambos son colágeno tipo 1. Por lo tanto, es un tejido continuo. Fractura. Aquí tenemos nosotros una fractura. ¿Cómo se repara una fractura en un hueso largo? Primero, la fractura hay que ponerla en posición del eje, ¿cierto? En posición del eje. O sea, que el periósteo quede en una sola línea, recta, ¿ya? En un principio inmovilizada. Y el periósteo, junto con las células mesenquimáticas de la médula ósea, van a generar un ambiente cartilaginoso. Y ese tejido cartilaginoso va a funcionar como si fuera un modelo fetal o embrionario, ¿ya? Y a partir de ese modelo cartilaginoso, en la fractura se va a provocar la osificación, ¿ya? Que hacia arriba, hacia abajo, con las células madre, exactamente igual como si fuera el periodo embriofetal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros lo que les comentaba al principio, ¿cierto? La osificación de huesos planos o huesos del cráneo, en donde la osificación directa o primaria de un hueso con el otro forma las fontanelas, que en un principio están formadas por tejido conectivo y se llaman sindesmosis, ¿ya? Pero si luego se transforma eso en en un hueso propiamente tal, sería una sinostosis, ¿ya? Recuerden ustedes que las articulaciones se pueden dividir de acuerdo a la composición de tejido o de acuerdo a la movilidad. Obviamente, esta sinortrosis tiene muy baja movilidad, ¿ya? Cuando es un cartílago o un tejido fibrocartílago que permite la articulación, por ejemplo, a ver, miren mi imagen. A ver. Muevo los huesos de la cabeza. Muevo los huesos de la cabeza. Imposible, ¿cierto? O sea, es una articulación de nula prácticamente movilidad.
y entonces sería una sinartrosis. La columna, muevo la columna vertebral, tiene una movilidad reducida, ¿cierto? Y ahí está la anfiartrosis. Muevo el codo, mire, el codo me permite hacer todo el tipo de movimiento en el brazo. Entonces el codo, como la rodilla, es una articulación verdadera, que tiene un espacio articular completa. Y si yo voy a estudiar articulaciones verdaderas, tengo que irme a una articulación completa, que tiene líquido sinovial, membrana sinovial, etcétera. ¿Ya? Entonces, si están unidas por conectivo, sindesmosis. Si están unidas por cartílago, ¿cierto? Una sincondrosis. Si están unidas por hueso, una sinostosis. Ahora, la sindesmosis a sinostosis es un paso progresivo con la edad. Ahí está, ¿cierto? La verdad que aquí las etapas son sindesmosis, sincondrosis y sinostosis, ¿ya? Hasta que terminamos con todo este colágeno asociado a la hidroxiapatita y esto queda rígido y continuo. Ahí están los osteocitos con sus lagunas. En la sínfisis púbica, un fibrocartílago. ¿Se fija? En el disco intervertebral, ahí tenemos la sincondrosis. En una articulación propiamente tal, ¿cierto? Que tiene todos los movimientos, mayor amplitud y movimiento, tenemos nosotros una articulación verdadera o diartrosis. Mire, aquí tenemos el hueso y el hueso, dos láminas óseas que se tienen que unir para provocar, para permitir el movimiento, ¿cierto? Permitir el movimiento, no se pueden unir. Por lo tanto, estas dos láminas en un principio, ¿qué fueron? Fueron cartílago, ¿ya? Entonces, en ese afán de ser cartílago, tenemos que el periósteo va a llegar hasta donde llegó nomás aquí, el hueso, ¿se fija? Pero no avanza, por lo tanto, el cartílago hialino que queda después de la osificación secundaria en la epífisis es un cartílago que no tiene pericondrio, ¿ya? ¿Qué le hace el tejido conectivo del pericondrio desde acá? Le forma una membrana que se conecta con un ligamento a la otra porción del hueso siguiente. Aquí formando esta membrana o cápsula, todo eso es una cápsula articular. Todo esto es una cápsula, porque esto es circular, ¿cierto? Es una cápsula de la articulación. ¿Qué hay al interior de la articulación? Esto es la cápsula de la articulación. Todo esto es la cápsula de la articulación. Todo esto es la cápsula de la articulación. ¿Qué hay aquí entonces? Por dentro está el cartílago hialino en cada uno de los huesos que participan de la articulación. El cartílago hialino que no tiene pericondrio. ¿Qué hay entre ellos? Hay un líquido sinovial, líquido sinovial. Líquido sinovial. Este líquido sinovial lo produce ¿quién? Una serie de células que se encuentran en esta línea roja. ¿Ya? Esta línea roja se llama membrana sinovial. ¿Se fija? Membrana sinovial. Esta membrana sinovial abarca todo lo que es relación con el hueso, no con el cartílago. ¿Se fija? Ni siquiera con el menisco que pueda haber, o con la rótula. Entonces aquí, en esta membrana sinovial que forma parte de la cara interna de la cápsula articular, hay dos tipos de células, ¿ya? Unas células que secretan el líquido sinovial que va a ir al interior de esto, en todas sus composiciones, proteínas, azúcares, minerales, nutrientes, etc. Y hay otras células aquí, ya hay unas células primarias y otras células secundarias, ¿cierto? Que van a retirar el líquido y lo van a limpiar, ¿ya? A modo de macrófagos, ¿ya? Entonces, hay dos piezas óseas unidas a través del cartílago hialino y el líquido sinovial, ¿cierto? Y por fuera están los ligamentos que van desde un extremo del hueso a la primera porción del hueso siguiente. Entonces, a través de ese líquido y de esa membrana sinovial, esta articulación va a tener el movimiento que usted quiera, ¿ya? Entonces, las células de la membrana sinovial que está aquí, las células tipo A o macrófagos, remueven desechos del espacio articular. Por ejemplo,
Usted jugando voleibol, ¿cierto? Se hizo un daño en el cartílago, se desprendió un cartílago trocito y fue al líquido sinovial, le va a doler a gritos, ¿ya? Pero quien está responsable, quien es la célula responsable de retirar eso a medida que pasa el tiempo y se destruye, son los sinoviocitos tipo A, que están aquí, ¿ya? En cambio, los sinoviocitos tipo B son fibroblastos modificados, ¿ya? Y ellos tienen gran cantidad de capacidad de síntesis del líquido sinovial que está formado por gran cantidad de ácido hialurónico y la lubricina. Y por eso permite esto mantener gran cantidad de agua y mantenerse como un centro de resistencia y amortiguación. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero hacer un análisis del hueso, tengo que conocer, ver muchas radiografías, ¿cierto? Para ver lo que es el hueso normal. Y cuando es una osteoporosis, con siempre el hueso trabecular, ya del hueso trabecular o laminillar. Estas trabéculas o laminillas se adelgazan, pierden calcio, pierden hidroxiapatita, sobre todo en una mujer en edad de menopausia, por ejemplo. El calcio, el metabolismo del calcio es muy complejo y esas láminas se adelgazan muchísimo, ¿ya? Aquí están muy delgaditas, se fija. Y eso se llama osteoporosis. ¿Qué significa que sean delgadas? Que se pueden fracturar. Y generalmente las fracturas son así, fracturas que se doblan, no fracturas que se desprenden, sino que fracturas que se doblan. Y por eso se llaman fracturas en tallo verde. Aquí está, cuando hay destrucción de las trabéculas, tenemos una osteopenia, también es por deficiencia de calcio. Pero cuando se produce el adelgazamiento de las trabéculas, una osteoporosis. Aquí están distintas maneras de reconocer un estado no normal. Y aquí están, ¿cierto?, los huesitos en donde al ver usted la radiografía tiene que acostumbrarse a ver lo gris y lo blanco, de qué dimensiones es lo blanco y de qué dimensiones es lo gris. Si lo gris es o gris homogéneo o no. Todo eso tiene que irlo observando. Y aquí entonces están el resto de las imágenes, ¿cierto? Para ir acercándonos un poquito a las radiografías. Entonces, y ahí terminamos, jóvenes, con la clase de huesos y articulaciones. Preguntas.